Listo. Muy bien, yo creo que estamos listos. Buenos días. Hoy corresponde el capítulo 5 del Evangelio según Lucas. Este capítulo es dinámico, me parece, está bastante rico en lo que tiene. Hay varios asuntos que se resaltan. Primero, en la predicación de Jesús y su encuentro con Pedro y los primeros discípulos. Pero luego también la sanación de un leproso y del paralítico, del llamamiento a Mateo y preguntas que le hacen a Jesús relativas al ayuno. Por cuestión de tiempo no podemos, por supuesto, detallar cada uno de esos eventos, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Yo quiero resaltar los primeros versículos, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, así habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y vio otras dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Descendiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo dicho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y a ayudarles, y lo hicieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él, y de todos los que estaban en él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, fíjense aquí este evento eh, interesante por demás, ¿no? Eh, Jesús está frente al lago donde los hijos de Zebedeo y los hijos de Jonás, o sea, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, tenían vida, donde trabajaban y pescaban. Lo interesante aquí es que había mucha gente porque quería escuchar a Jesús. Dice, se agrupaban para oír la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Dice, y era tanto así que vio aquellas barcas que eran de Simón, Pedro, y le rogó que, me imagino, la tomó prestada para enseñar desde allí. La apartó un poquito ahí de la orilla y empieza a enseñar. De las tantas palabras de Jesús, que estaban escuchando todos ahí, repentinamente Jesús dice, oye, anda a pescar ahí, boga mar adentro, y lanza la red para pescar. ¿Sí? Boga mar adentro. Hay varias cosas que me gustaría resaltar aquí. Que la primera, por supuesto, tiene que ver con la respuesta de Pedro. Oye, pero maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos atrapado nada. Los pescadores, yo no soy pescador, pero uno escucha que la mayoría de ellos trabajan de noche, cuestión de las sombras y todo eso, que hay más oportunidad de tener una mejor pesca. Yo las pocas veces que he ido a pescar, lo que he pescado es picada de zancudo y eso, no he atrapado un solo pez. ¿Sí? Pero este no era el caso de Pedro, ellos sí sabían, muy bien de eso. Y Pedro le dice, bueno, mira, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada.
Aquí un venezolano hubiera dicho, mire, yo soy pescador, tú eres carpintero, ¿no? Yo a ti no te estoy enseñando cómo se hace una mesa, ¿ok? Si yo te digo que hemos pescado hemos ido a trabajar toda la noche y no hemos pescado nada, así pues no hay, eso es pérdida de tiempo, ¿para qué? Sin embargo, para que te quedes tranquilo, yo voy a lanzar la red. Y bueno, ustedes ya conocen el resto del relato. Atraparon tan cantidad de peces que hubo necesidad que vinieran otras barcas a ayudar. Ah, porque aquí la mayoría de las Biblias, bueno, aquí en la versión Reina Valera dice la pesca milagrosa. Y en la nueva versión internacional dice llamamiento de los primeros discípulos. ¿Cuál es la pesca milagrosa? Este, la pesca milagrosa para mí es pescadores de hombres. Difícil es tener pescadores de hombres. No todos los discípulos se convierten en pescadores de hombres, lamentablemente. ¿Okay? Todavía el esfuerzo evangelístico pareciera que fuera un don o un mandamiento para unos pocos. Este, se pierde una tremenda oportunidad de glorificar a Dios de la manera que mejor puede ser glorificado, que es anunciando su palabra, extendiendo el reino, predicando el evangelio, tratando de que más personas se acerquen al Señor, que respondan al llamado y acepten ser rescatados, ser redimidos. Que finalmente esa es la esperanza eterna eh, del mensaje de salvación, ¿no? Boca mar adentro. Sí, y hubo tal cantidad de peces que, que se rompían cuando llegaron. Si hubiera sido yo un pescador o cualquiera de un negocio, si en lugar de la pesca hubiera hecho algo con la agricultura, que hubiera una mayor cosecha, o los que son vendedores, una mejor venta, los que son educadores, una respuesta notable, los que escuchan, sí, lo que sea, hubiera sido resaltado, extraordinario, pues. Un hombre, un empresario de la pesca, como era, imagino aquí Pedro, que era dueño de su propia barca. Cuando yo he visitado el estado Sucre, de hermanos que son pescadores, la mayoría son pescadores, pero no tienen barca propia, o sea, le trabajan al dueño de la barca. Eso tiene mucho riesgo y a veces no es tan bien remunerado. Y bueno, dependiendo de las temporadas, los dueños de las barcas no tienen éxito, no tienen prosperidad. Aquí no, aquí se está tratando de una pesca extraordinaria. Una vez un hermano me estaba diciendo, Beto, ¿por qué no te asocias conmigo y construimos una barca aquí? Entonces me estuvo hablando que se hacen entre 2 y 4 viajes de pesca al año en aguas internacionales y me pintó todo eso atractivo, pues. Bueno, tú no tienes, aquí yo me encargo de contratar a los pescadores bueno, vamos y vendemos el pescado en las Guayanas, en el Caribe, no sé en qué países están. Y bueno, y un viaje para acá, para Venezuela. Entonces, oye, suena bonito y se veían bonitas las barcas y tal, pero yo no soy pescador y yo no soy de Oriente, yo soy del Táchira y hay muchos riesgos ahí que no. Pero esa gente que tiene esas barcas grandes con una pesca extraordinaria, echa cuenta. Entonces Pedro, después de una pesca tan buena, no se puso a echar cuenta de, uy, es que mira que me fue, el negocio estuvo bueno hoy, ahora voy a invertir en esto y en aquello. Sino que de una manera muy extraña, más bien, cuando llega ahí frente a Jesús, dice, se cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. ¿Cuánto tenemos esa conciencia? Señor, soy un hombre pecador. Las veces que yo recuerdo esto y están las dos en Lucas, es aquí y en la parábola del fariseo y el publicano.
el fariseo se justificaba a sí mismo, decía, Señor, gracias te doy por todo lo que soy, todo lo que hago, y porque yo no soy como ese fariseo, yo diezmo de todo lo que tengo y tal. Y el fariseo decía, Señor, sé propicio de mí, soy un hombre pecador. Este, cuando yo he escuchado esas porciones, y que soy un hombre pecador, la admisión, digamos, de la conducta de pecado, lamentablemente en la mayoría de los casos, cuando yo lo he escuchado, más bien es para justificarse del pecado. En ambos textos, que me acabo de mencionar aquí, tanto este de Lucas 5:8 con respecto al apóstol Pedro, y la que aparece después en la parábola la parábola del fariseo y del publicano, de Lucas 18. No hay ninguna intención, ningún propósito de justificarse a sí mismo, sino más bien como que ser justificado del otro, o simplemente fíjate, no, yo no tengo justificación. Apártate de mí, dice Pedro, apártate de mí, que soy un hombre pecador. En cambio, el publicano del capítulo 18, versículo 13 dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo, sé propicio de mí, pecador. Eso es lo que se conoce como la oración del pecador. Entonces, la mayoría de la gente que yo escucho es como gente, son propicios a sí mismos. No, hay que estar demandando, Señor, sé propicio de mí, yo soy pecador. Una vez que uno tiene esa admisión de la culpa, del pecado, como pasó también con Isaías, en Isaías capítulo 6, dice, siendo yo un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Dios. Ay, pobre de mí, estoy muerto. Dice que los ángeles tomaron las tenazas, tocaron sus labios y su pecado fue limpiado. Pero en el caso de Isaías, el Señor pregunta, ¿quién irá de parte de nosotros? ¿Quién dirá a este pueblo? Isaías dice, envíame a mí. Ahora, una vez que la persona es eh, rescatada, perdonada del pecado, ¿qué hago? Isaías dice, envíame a mí, yo voy. Y aquí el apóstol Pedro, cuando llega frente a Jesús, imagino, admite la culpa por lo que está pasando, escuchó algo importante allí, en lo que Jesús predicaba ahí desde la barca, o simplemente dudó de Jesús y reconoció su pecado. Dice, se había apoderado de él y de los que estaban con él. Entonces Jesús le dijo, tranquilo, desde ahora serás un pescador de hombres. En Mateo capítulo 4 dice que a los discípulos, el primer discípulo del llamamiento decía, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres, pescadores de hombres. Y la última cosa que quiero referirme aquí en esta porción es que Jesús dice, boga mar adentro. También la vida de los hombres, en el ser humano, tenemos muchas veces vidas superficiales. Y por eso a veces no alcanzamos la riqueza. Déjame mencionarle algunos ejemplos. En la parábola de la parábola del sembrador, la segunda semilla cayó, la primera semilla cayó en la tierra. Y la vieron las aves y se la comieron. La segunda semilla cayó entre pedregales, pero se secó porque no tenía profundidad, no tenía raíz. Hasta que nuestras vidas no tengan profundidad, no tengan raíz, no va a encontrar nada. No va a encontrar. Boga mar adentro, siembra profundamente, busca en lo profundo de tu corazón, lleva allí la riqueza. ¿Eh? No sea superficial. Esa es otra cosa que encuentro aquí en el pasaje. ¿Okay? Una vez que uno entiende esto, dice, ellos dejaron todo atrás, dejándolo todo, dice, y siguieron a Jesús. Y esta es la exhortación, hermano. Número uno, escuchemos al Señor, escuchemos la palabra de Dios. Número dos,
Cuando el Señor nos pide algo, vamos a hacerlo por obediencia, pero por fe también. No solamente por obediencia, sino también por fe. Porque yo creo, si el Señor te dice, lanza la red, lánzala. Tercero, vamos a convertirnos en pescadores de hombres. Este día busquemos una oportunidad. Si vamos a almorzar por ahí, y nos está teniendo un misionero, le decimos misionero, bueno, Señor, mire, en este momento voy a orar por esta comida. Y si tiene usted una petición que pueda hacer por usted, por ejemplo, eso puede ser una manera de, de empezar a predicar, de empezar a llamar la atención para el Señor. ¿Sí? Eso es como tercero, pescadores de hombres. Y la última es, no tengamos vidas superficiales. Vamos a ser más profundos. Vamos a tener vidas enriquecidas, vidas buenas. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Café con Dios. Muchas gracias por esta sala. Muchas gracias por cada hermano en la extensión de todo el continente. Activan sus dispositivos después de haber activado la mente y el corazón para estar contigo y para estar en esta comunión que disfrutamos, que atesoramos, que defendemos y que se ha convertido en un estilo de vida, en una vitamina, Señor, para el alma. En este día, Padre, queremos pedirte que nos hables, que nos sigas hablando. Nuestro corazón, nuestra mente, nosotros como siervos, te oímos, Señor. Queremos responder conforme a tus pedidos. Queremos, Padre, rogarte que nos des el valor, la conciencia, la fuerza y la actitud de ser pescadores de hombres, que nos ayudes a encontrar esas personas, esos peces que podemos llevar para a tu redil, a tu acuario, Señor, a tu arsenal, para convertirlos a su vez en otros pescadores de hombres. Ayúdanos a extender tu reino. Y sobre todo, Padre, darnos vigor, darnos conciencia, sabiduría, para no vivir vidas superficiales, sino para vivir y encontrar las profundidades. El oro, Señor, que se encuentra en lo profundo de cada uno. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.